Muy buenos días, tengan todos ustedes, amables televidentes, lectores y radioescuchas de Pensar Ético. Este día, martes 5 de julio del 2016, les saluda con mucho placer Carlos Mario León Palacio, desde Villahermosa, Tabasco, México, y estamos transmitiendo especialmente para usted desde la sala de prensa del Congreso del Estado de Tabasco, en esta 62 legislatura, en este esfuerzo de televisión pública y de información que consideramos importante para usted. El día de ayer hubo información generada aquí en el Congreso del Estado por los cambios en la fecha de la reunión de la permanente, y nos llega aquí el boletín de la Comisión Social del Congreso del Estado, que nos dice que para el miércoles acuerdan diputados reprogramar sesión de la Comisión Permanente. El presidente de la Jucopo señaló que la medida es para afianzar el nombramiento de los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y afinar detalles del reglamento del Poder Legislativo. Con ello, también se da tiempo para que los ayuntamientos amplíen la información que se le requirió para autorizar sus solicitudes de empréstitos, afirmó el diputado José Antonio de la Vega Asmitia. Y nos dice más que con base en un acuerdo, la sesión de la Comisión de la Permanente fue reprogramada para el próximo miércoles a fin de avanzar en el proceso de designación de los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el reglamento del Poder Legislativo, temas del primer periodo extraordinario de sesiones. Así lo dio a conocer el presidente de la Junta de la Coordinación Política, José Antonio de la Vega Asmitia, quien aseveró que con esa medida también se da tiempo para que los ayuntamientos puedan ampliar la información que se le requirió para que puedan ser autorizadas sus solicitudes de empréstito. Por eso cambiamos la fecha para el miércoles para contar con 2 días más y en ese tiempo tener la documentación o los documentos debidamente integrados y contar con un reglamento lo mejor acabado, manifestó el diputado ante sus homólogos Manuel Andrade Díaz, César Augusto Rojas Ravelo, José Manuel Izárraga Pérez, Martín Palacios Calderón y Guillermo Torres López. Afirmó que el tema del reglamento va avanzando y se prevé que la iniciativa la presente conjuntamente todas las fracciones parlamentarias a la Comisión Permanente, a fin de que ésta la turne a la Comisión de Reglamento y Prácticas Parlamentarias, la cual la aprobará para votarla en el periodo extraordinario que tentativamente se prevé para el miércoles 13 de julio. O sea que el miércoles 13 de julio puede realizarse esa sesión del periodo extraordinario, del primer periodo extraordinario de sesiones. Y por eso se reprogramó la fecha de la sesión de la Comisión Permanente, que originalmente sería para este lunes 4 de julio, manifestó de la Vega Asmitia al reconocer la disposición y labor de los diputados y sus asesores en la elaboración del proyecto de reglamento del Poder Legislativo y referir que el proceso de designación de los 6 integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos lleva un avance considerable. Hoy revisaremos el borrador del proyecto de exposición de motivos a fin de hacer los ajustes que se consideren pertinentes para que estemos todos de acuerdo unánime y en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles pueda darse la entrada y ser turnado, precisó el presidente de la Junta de Coordinación Política. Respecto de las solicitudes de empréstitos de los ayuntamientos, el diputado José Antonio de la Vega Asmitia manifestó que en caso de que algunos de los ayuntamientos o todos ya tuvieran la documentación requerida por la Comisión de Hacienda y Finanzas, se vería la posibilidad de aprobarlos en el primer periodo extraordinario o, en su defecto, abrir un segundo periodo extraordinario de sesiones. Los ayuntamientos que de aquí al día en que se lleve a cabo el periodo extraordinario hayan ya cumplido con esos requisitos, pues estaríamos en disposición de aprobarlos, porque ha sido una expresión de todos los diputados que se les apoye sin distinción alguna de por medio, sostuvo el legislador de la Vega Asmitia. Al respecto, reiteró que los municipios deben integrar su documentación con base a lo establecido en las leyes de disciplina financiera de las entidades y municipios, que es federal, y la de deuda pública del Estado de Tabasco y sus municipios, las cuales para la solicitud del empréstito requieren de un análisis financiero y la definición de los proyectos a los que se destinarán los recursos. Y ya aquí hemos dado cuenta que, por ejemplo, el municipio de Tiapa ya cumplió con estos proyectos, ¿verdad?
Pero antes de que todo esto se diera y el cambio se anunciara de esta forma ante los medios de comunicación, había una inconformidad por parte de Manuel Andrade Díaz y aquí tenemos un oficio que dirige Manuel Andrade y dice: diputado José Antonio de la Vega Asmitia, presidente de la Comisión Permanente del H Congreso del Estado de Tabasco, presente por este conducto y con relación al contenido del memorándum, y aquí especifica 0047-2016, de fecha 01 de julio del presente año, recibido ese mismo día, asignado por el director de apoyo y servicio parlamentario, por medio del cual señala que, por acuerdo del diputado José Antonio de la Vega Asmitia, presidente de la Comisión Permanente, se informa que la sesión pública de ese órgano, programada para el día 4 de julio del año en curso, tendrá verificativo el día 6 de julio del presente año a las 11 horas en la sala de reuniones de la Junta de Coordinación Política de la Cámara. Me permito manifestar lo siguiente. Dice: primero, que no estoy de acuerdo que de manera unilateral el presidente de la Comisión Permanente, sin facultad expresa, haya decidido cambiar la fecha de la sesión de ese órgano. Bueno, y el día de ayer, ya en el intercambio que tuvieron dentro del anuncio que hicieron los medios de comunicación, pues José Antonio de la Vega Asmitia se disculpó con Manuel Andrade porque no lo pudo localizar de acuerdo a los comentarios que él hizo, pero este documento se generó cuando Manuel Andrade se enteró de que iba a haber cambio en la sesión en la reunión de la permanente y que él no había sido notificado. Y si continúa el documento, dice que desde el pasado 27 de junio, al término de una reunión del mismo, fue convocada para las 11 horas del lunes 4 de julio, toda vez que para poder cambiar la fecha de dicha sesión se requieren de un acuerdo adoptado por unanimidad o por mayoría de sus integrantes, por así señalarlo el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, que dispone, dice, las resoluciones de la Comisión Permanente se tomarán por mayoría de votos de sus miembros presentes y en caso de empate el presidente tendrá voto de calidad. Esto es lo que explicaba Manuel Andrade Díaz, pues a manifestar su inconformidad por el hecho de que no había sido notificado o avisado del cambio de fecha de la sesión, porque al concluir la sesión pasada, bueno, ahí se dijo que era para el día de ayer la próxima sesión y luego se cambió para el día miércoles, y esto trae como consecuencia que es inconforme, y bueno, aquí deja en claro a través de este escrito por qué se inconforma, y ya al recibir la información y la disculpa por parte de José Antonio de la Vega Asmitia por el hecho de no haberlo podido localizar, y bueno, no lo pudo informar del cambio, entonces, pero ya posteriormente pues quedaron ahí de acuerdo, ¿no? Cuando se empezó a tocar el tema, los dos hablaron sobre el tema de, como nos dice el boletín, de los empréstitos, y que se prepara que si la documentación la entregan todos los municipios, los 7 que habían solicitado el empréstito con anterioridad, pues bueno, van a tener acceso a ese financiamiento. Se acordó aprobar todo, pero dentro de mis cuestionamientos que yo le hacía ayer a los diputados, pero en específico a Manuel Andrade, que fue el que tomó la palabra en ese momento, ¿verdad? Porque cuando uno está en la rueda de prensa y están todos los líderes de la Cámara, o sea, todos los representantes de los partidos políticos, los coordinadores, de repente toma la palabra José Antonio de la Vega Asmitia, que es el que preside la reunión de la permanente, pero también Manuel Andrade, como representante del Partido Revolucionario Institucional, bueno, pues también es cuestionado en relación a los temas de interés, ¿no? Y en ese intercambio de micrófono, digamos, o de la entrevista, porque se pasa de un comentario que hace Manuel a un comentario que hace José Antonio de la Vega Asmitia, y en ocasiones otros de los legisladores que representan a los diversos partidos aquí en el Congreso del Estado, bueno, pues se le cuestionó a Manuel Andrade sobre la ley de deuda pública de los municipios, ¿verdad?, que prohíbe que sea el 25% de financiamiento que puedan recibir los municipios, ¿verdad?, de empréstito. Entonces, aquí tenemos el artículo 25, dice: para el ejercicio oportuno del presupuesto de egresos correspondiente y la adecuación de los flujos financieros autorizados por el Cabildo los ayuntamientos podrán contratar financiamiento cuya vigencia no será mayor de un año y que su vencimiento y pago se realice de la siguiente manera. Y aquí dice, el inciso A está derogado, y el inciso B dice: el límite máximo de este tipo de financiamientos que podrá contratar el ayuntamiento será de 15% de sus ingresos ordinarios determinados en su ley de ingresos vigente.
Entonces, cuando nosotros cuestionamos sobre esto a Manuel Andrade Díaz, bueno, se habla de que se va a revisar primero la ley y nos explica cómo es que se lleva a cabo todo este estudio que se hace de los proyectos y de la solicitud de los empréstitos, ¿no? Pero más sin embargo nos dice que se puede crear un fideicomiso para poder aprobar el 25% de empréstito para los municipios, ¿no? Por supuesto que esto traería un beneficio para los municipios porque incrementaría el recurso que van a recibir, pero la ley dice que solamente es el 15%. Entonces, posteriormente, cuando nosotros revisamos el boletín que acabamos de darle lectura de aquí de Comunicación Social del Congreso del Estado, pues nos damos cuenta que José Antonio de la Vega Mitia dice que van a hacer todo apegado a la ley, ¿no? Entonces, pues esa es la información que se generó el día de ayer. Se habló también de los cambios que está haciendo Arturo Núñez, que bueno, los reporteros cuestionaban de que este señor de Gustavo Rosario Torres pues ha sido señalado hasta de nexo con narcotráfico y que ha tenido a su cargo la Procuraduría de Justicia, ahora Fiscalía, y que bueno, no ha dejado un buen sabor de boca en el servicio público, porque a pesar de su experiencia, pues es cuando más se generó la violencia aquí en Tabasco, mientras él estuvo al frente de la Fiscalía, bueno, de la anterior Procuraduría General de Justicia del Estado de Tabasco, que ahora es Fiscalía, ¿no? Y bueno, pero dicen que hay que dejar al tiempo, ¿verdad? Que el tiempo será el que pues pueda darle que hay que darle el beneficio de la duda, porque pues aparte de eso es un hombre que tiene mucha experiencia en el servicio público, pero bueno, los señalamientos de nexo con el narcotráfico que se hicieron desde hace mucho tiempo, pues están ahí, ¿no? Aunque José Antonio de la Vega Mitia aclara de que bueno, es que eso no se comprobó, ¿no? O sea, de eso no hay pruebas. Entonces, nosotros tenemos que dar el beneficio de la duda y bueno, el tiempo, ¿verdad? Su trabajo y el tiempo, pues nos darán la respuesta a esas preguntas que los reporteros en ese momento hacían en relación a cuál era su percepción del nuevo nombramiento en la Secretaría de Gobierno, ¿no? De Gustavo Rosario Torres. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, mucha gente que desconoce de la política de Tabasco y aquellos que hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, yo tuve hace muchos años la oportunidad de acompañar en un trabajo de investigación periodística a una muy buena amiga mía, ¿no? Aquí en Tabasco, ¿verdad? Que actualmente trabaja en Cancún, y esa amiga me permitió que yo participara con ella en una encuesta, pero además en investigaciones que se hacían sobre la vida de Obrador, sobre la vida de Madrazo y sobre la vida política de Tabasco. Y resultó que antes de que llegara al poder Mario Trujillo, bueno, pues hubo un muerto, ¿no? Hubo una persona que murió envenenada, ¿sí? Entonces, dentro del equipo de Mario Trujillo, pues estaba Arturo Núñez Jiménez y estaba Gustavo Rosario Torres, ¿no? Entonces, con ese antecedente que hay de cómo entran a la política y cómo participan y todo lo que sucede para que pueda llegar Mario Trujillo al poder, bueno, nos damos cuenta de que hubo actitudes maquiavelas, ¿no? O sea, entonces, nosotros, como luego lo dicen los diputados, bueno, hay que dejar que las cosas sucedan, ¿ves? Pero cuando estamos viendo que falta seguridad, que hay problemas serios con la industria de reclamación, que no hay atención a los ciudadanos, que los programas son nada más programas de imagen, que, bueno, lo que se ha hecho es muy poco para el tiempo que ya se lleva en el gobierno y que no se ha cumplido con el plan de desarrollo estatal, que eso es lo más importante. El gobierno que llega tiene su base de trabajo bien proyectada en el plan estatal de desarrollo, ¿verdad? Y cuando no se cumple con el plan estatal de desarrollo, bueno, entonces empiezan los problemas, y los problemas sociales están saltando a la vista todos los días. Si usted escucha los diversos programas de radio que existen matutinos, pues va a usted escuchar que la gente está pidiendo y está protestando y está manifestando las necesidades que tiene, ¿sí? Entonces, cuando hay un gobierno que trabaja apegado al plan estatal de desarrollo, ¿verdad? Pues la gobernabilidad se nota. En estos momentos, el Estado está descompuesto, las protestas en todos los sentidos, ¿verdad? Se están realizando, los sectores de la sociedad están endebles, la economía está cada vez más baja, y ahora con el alza de la gasolina y de las tarifas eléctricas, bueno, que para el caso esto es federal, pero más sin embargo, pues viene a afectar también al Estado, ¿no? Entonces,
cuando se hace una observancia del conjunto de cosas que están sucediendo y que afectan, por supuesto, la economía de los tabasqueños, pues nos damos cuenta de que se necesita impulsar mucho más al Estado, ¿no? Pero cuando el gobierno del Estado no se pone las pilas o no está haciendo las cosas como debe de hacerlas, bueno, pues es mucho más el problema, ¿no? ¿Por qué? Porque no se llega al punto de desarrollo que se debe de llegar de acuerdo a lo planteado antes de empezar su trabajo como gobernante, ¿no? Entonces, como decían aquí, que hay que dar el beneficio de la duda porque todavía va llegando, ¿verdad? Y que si es una persona que tiene mucha experiencia, Gustavo Rosario Torres, los señalamientos, insisto, han sido diversos. Los diputados aclaran que no hay pruebas en relación a esos señalamientos, aunque las pruebas que la sociedad podría tener sería que con Gustavo Rosario Torres inicia la violencia aquí en Tabasco, ¿no? Él a cargo de las armas de la policía judicial, digamos, o del Ministerio Público, ¿verdad? De los agentes judiciales del Estado de Tabasco, pues empieza los problemas serios de armas y bueno, de mafias y de balaceras y de decapitados y un montón de situaciones que dejaron a Tabasco ver como un estado violento, ¿no? Desde los tiempos de Graniel. Entonces, ahí nos damos cuenta que los problemas que ha enfrentado como servidor público son serios y que, bueno, esperemos que esa experiencia le sirva para poder sacar adelante la gobernabilidad del Estado, que está prácticamente perdida, ¿no? No tiene rumbo el gobierno, no tiene rumbo sus acciones, no están apegados al plan de desarrollo estatal y hay problemas serios, ¿no? Y luego, si le digo, si nosotros nos damos la oportunidad de escuchar a la gente, pues ahí nos damos cuenta que hay problemas serios, ¿no? Y son problemas que el gobierno tiene que resolver, porque para eso está además, para representarnos y para poder resolver los problemas que tengamos como sociedad, ¿no? Pero no hay desarrollo urbano, no hay obra pública constante, el empleo se pierde, en cuanto a la reforma energética no ha funcionado, la federación está también, falta de impulso al desarrollo económico, seamos honestos, ¿verdad? Y cuando ya ese tema se tocó dentro de la comisión permanente o de los representantes de la comisión permanente, también se dijo, bueno, en otros países, antes de poder tomar una decisión de sacar una inversión de ese medio en los países productivos, o antes dice a invertir a otro país, primero piensan en la estabilidad de su país, ¿no? Primero piensan en que ahí no se debe de perder empleo, de que la producción debe ser constante y que todo debe ser en beneficio de, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos que se hace una reforma energética y que no ha traído estos beneficios y que no previeron que la baja del precio del petróleo, las consecuencias que iba a traer, ¿verdad? Bueno, pues entonces vemos que se están enfrentando problemas serios y son problemas que pertenecen a la federación, eso es indudable, ¿no? Porque tampoco se trata de decir la federación aquí no está haciendo nada, no le está funcionando la reforma energéticas, tal vez alguna alza de precios de petróleo posteriormente pueda traer como consecuencia que se beneficie, ¿no? al país, ¿no? Pero bueno, eso tenemos que esperarlo, es lo que más deseamos los mexicanos, ¿no? Que el petróleo suba de precio, ¿verdad? Para que pueda beneficiarse a nuestro país en cuanto a la planta productiva, ¿no? O la producción de petróleo, ¿verdad? Pueda tener más percepción por parte de la empresa productiva que es Petróleos Mexicanos, ¿no? Porque hasta la fecha no lo tiene, solamente una empresa es la que está haciendo trabajo para Petróleos Mexicanos y decía yo ayer, preguntaba, bueno, ¿de quién será la empresa, no? Porque si no le están dando la apertura a los empresarios que hay en Tabasco, bueno, ¿quién es el empresario que tiene esos contratos o que tiene acceso a esos contratos? ¿Será Núñez, amigo de Núñez, o será el propio Pedro Joaquín Codwell o amigo de Pedro Joaquín Codwell? Digo, porque si se manejan así las cosas, por eso también estamos así, ¿no? Porque los empleos se los están generando ellos mismos para sus propias empresas, en el caso que estuviera pasando así, ¿no? Entonces, son los problemas serios que hay actualmente en Tabasco y que, bueno, se espera que todo cambie, ¿no? Y que las cosas verdaderamente se encaminen a beneficiar a los ciudadanos, que por el momento no están viéndose beneficiados, y luego con este incremento en la gasolina y la tarifa de la Comisión Federal, pues el golpe a los bolsillos viene a ser más fuerte para los tabasqueños, ¿no? Entonces, nosotros le digo que
tuvimos la oportunidad de poder investigar bien a bien la vida de los personajes políticos de Tabasco, con nuestra amiga Cristina de la Cruz, y bueno, eso nos permite también tener una observancia diferente, ¿no? Y decirle a usted que cuando las personas en política entran y participan de esa manera, y toda esta experiencia que traen, pero de actitudes maquiavelas, pues el comportamiento del gobierno es de Maquiavelo, ¿no? Y por ejemplo, ¿cuántas cosas nos han anunciado en el gobierno que no están funcionando? El plan, insisto, no se está aplicando, no se está desarrollando en cuanto al plan estatal de desarrollo. Entonces hay problemas serios, ¿no? Muchas veces hay personas o abogados que piensan que hay muchos delitos que perseguir ya en el actual gobierno, y pues todavía le falta para poder concluir su mandato, ¿no? Entonces ya son cosas que preocupan, ¿verdad?, por esa observancia generalizada que hay de que hay problemas serios en Tabasco y que se tienen que resolver, pero que más sin embargo no se está haciendo nada para resolverlo, y que se está agravando la situación en el estado, ¿no? Digo, como es de los pocos estados que tiene bloqueos carreteros, ¿verdad?, y que se quitaron, llegaron a acuerdos y que volvieron otra vez a plantarse, a bloquear una carretera, a bloquear el desarrollo económico, o sea, a coartar la libertad de tránsito de las personas. Entonces, es cuando hay un llamado serio de la Secretaría de Gobernación de que ya se le acabó el tiempo, ¿verdad?, de estar tolerando esto. Pero imagínense cuánto tiempo se le ha tolerado en deterioro de los derechos de terceros. Entonces son problemas serios, ¿no? Es demasiada la tolerancia. Y bueno, dentro del programa de la prevención del delito, cambiando de tema, que está aplicando la Procuraduría General de la República y que atinadamente dirige la licenciada Karen Julissa Lugo Grande, nos dan la información en trípticos, y nosotros aquí hemos estado dándole lectura para que usted y nosotros pues aprendamos un poco más sobre la prevención del delito, ¿no? Y aquí nos dice que la Constitución, en sus artículos 108 al 113, establece la obligación de los servidores que ejercen el poder público. Todo acto de un servidor público debe respetar el Estado de Derecho. Cuando esto no suceda, se genera para el funcionario una responsabilidad que podría clasificarse de diversas formas, atendiendo a la naturaleza de los actos u omisiones en que éste incurra, ¿no? Y aquí, por ejemplo, si nosotros vemos en Tabasco, si no se está cumpliendo con el Plan Estatal de Desarrollo que está especificado en la ley, que deben de presentar y que deben de trabajar apegados a, bueno, pues ya por lo pronto ya hay un acto u omisión en que está incurriendo el Estado, ¿no?, los servidores públicos del Estado de Tabasco, en este caso representados por Arturo Núñez Jiménez, ¿no? Entonces son los problemas serios que enfrentamos. Pero después aquí nos dice responsabilidad política. Dice, en ella incurren ciertos funcionarios de alta jerarquía cuando cometen actos o omisiones que perjudican intereses generales, y eso, pues esa omisión perjudica intereses generales. Entonces, aparte de que es un delito o acto o omisión, ¿verdad?, también hay responsabilidad política, ¿no? Y luego aquí responsabilidad administrativa, nos dice, se origina cuando el funcionario, con sus acciones o omisiones en el desempeño de su función, falta a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el servicio público, implica la destitución, inhabilitación, amonestación y sanción económica. Y esto está pasando, ¿no? Si no se está cumpliendo con el plan, ¿en qué parte lo puede usted encasillar? O sea, ¿qué falta? ¿Legalidad? Digo, no se está cumpliendo con la ley. ¿Honradez? Porque no se nos está hablando con honradez y el plan no se está cumpliendo, ¿verdad? ¿Lealtad? Bueno, porque no se está siendo leal, porque no se está cumpliendo con el plan. ¿Imparcialidad? ¿Verdad? Más bien hay parcialidad, porque todo es para beneficio de ellos. ¿Y eficiencia? Pues no la hay en el servicio público. Implica la destitución, inhabilitación, amonestación y sanción económica. Entonces, ¿qué se debe de hacer si las cosas están pasando como aquí se lo estamos diciendo? ¿Verdad? ¿Qué esperamos? Que empiecen a morir políticos, que empiecen las venganzas políticas más serias, porque los señalamientos de los políticos cada vez están siendo más serios hacia el gobierno del Estado, ¿sí?, hacia la falta de atención que tiene para aplicar y brindar los servicios que debe proporcionar a los gobernados el gobierno en turno.
¿Sí? ¿Y qué va a traer esto como consecuencia si la clase política está señalando constantemente al gobernante? ¿Si venganza? ¿Que podrían causar la muerte de alguno de ellos? ¿O qué podría traer como consecuencia? Digo, porque la historia de nuestro país y del mundo no nos deja mentir. O sea, cuando las cosas no están funcionando, ¿verdad?, los problemas se van agravando, y en ese punto estamos en un punto agravante. Las circunstancias en el Estado son agravantes. Vamos, como luego dicen, de mal en peor. O sea, las cosas no están cambiando como nos prometieron. Hay problemas serios, ¿sí? Y muchas veces también hay discusiones vanas. Entonces, eso es para que nos quede claro los problemas que estamos enfrentando como ciudadanos, y que son delitos y que son aquí señalados en el programa de la PGR, y cómo se pueden resolver. Pero digamos, ¿cómo se va a resolver? Dice, implica la destituyendo, inhabilitando, amonestando o sancionando económicamente. ¿Cómo lo piensan resolver? Porque es un problema serio que está sucediendo. Entonces, si ya estamos viviendo dentro de esos actos de omisiones, que para acá son delitos de los servidores públicos, ¿qué nos espera? ¿Cuál es el futuro para los tabaqueños? Luego aquí nos dice, responsabilidad civil. Surge cuando el funcionario, en el ejercicio de su encargo, actuando ilícitamente, causa un daño material a los particulares, y en consecuencia debe proceder a una reparación monetaria. Fíjese, responsabilidad penal. Dice, tiene lugar cuando cualquier funcionario comete un delito, que para el caso se omite, es un delito. Dice, conforme lo anterior, es posible afirmar que todo funcionario público debe responder por sus actos indebidos de acuerdo con lo dispuesto por la ley. Dice, por lo que respecta a la responsabilidad penal de cualquier individuo, sea o no un servidor público, dice, debe entenderse que las conductas ilícitas más graves, en tanto que perjudican o ponen en peligro los bienes jurídicos más preciados para las personas, son considerados delitos, y por ello la ley impone penas privativas de libertad a los responsables. Una de estas conductas es el uso excesivo de la fuerza, que en la mayoría de las veces constituye un delito. Entonces, eso para que veamos que son delitos que se están cometiendo, y que, bueno, se pueden evitar cuando la autoridad actúa, ¿no? Y luego, si ya hay denuncias, mire, la denuncia por desvío de recursos federales en materia de educación está interpuesta en la PGR. Tiene que integrarse esa averiguación y consignarla y solicitar en este caso, pues se actúe de acuerdo a lo que a derecho corresponda por parte de la autoridad competente, ¿no? Pero si no se está cumpliendo con el plan, si los problemas cada vez son más serios, si se está haciendo uso de la fuerza pública inclusive ya para poder resolver algunos problemas, ¿sí?, entonces nos damos cuenta de que vamos encaminados a un estallido social y se está rompiendo la paz. Pero mucha gente parece no observarlo, ¿verdad? Y los problemas siguen creciendo. Y solamente como ciudadanos conocedores es como podemos darnos cuenta de que los problemas son serios. Pero para esto tiene usted que acercarse al estudio de la ley, ¿no?, y saber cuáles son las responsabilidades. Este programa que está implementando la PGR nos deja en claro que se están cometiendo delitos, que los funcionarios están cometiendo delitos, que los servidores públicos no están cumpliendo con la ciudadanía, que el gobierno está cumpliendo con los gobernados. ¿Y cómo se va a resolver? Pues tiene usted que denunciar, ¿sí? Pero en el programa de prevención de delitos de la PGR nos dejan claro que ya hay a estas alturas delitos cometidos contra los ciudadanos de Tabasco, ¿sí? Entonces, estos son problemas serios. Pero aquí, continuando con la revista La Conducet y en esa enseñanza que nos permite financiera, o la educación financiera en los pequeños, nos dice que el Buró de Entidades Financieras te permite conocer el desempeño de las instituciones financieras y el producto que te conviene de acuerdo a tus necesidades. Es por ello que te recomendamos visitar la página del Buró, www.buró.gov.mx, y revisar las calificaciones del producto, cuenta de ahorro. En el sector bancos, revisando los datos de septiembre de 2015, se puede encontrar que ABC Capital, Banco Interacciones y Volkswagen
tienen 10 en la calificación general por producto. Afortunadamente no se ha identificado cláusulas abusivas en estos productos, y nos dice que también se puede apoyar del Catálogo Nacional de Productos Financieros, en el cual puede ver los productos y servicios financieros que han cargado las entidades financieras. Si lo exploras, podrás encontrar cuentas de depósitos para menores de edad. Actualmente hay 124 productos registrados en esa categoría, extendidos en bancos, SOCAP y SOFIPOS. Como ejemplo, te decimos que 10 bancos cuentan con este tipo de productos: Afirme, Mifel, FANSA, Banco de Bajío, Inbursa, Banorte, Banamex, HSBC y Scotiabank Bank. Aquí te presentamos algunas de sus características, y aquí nos muestran unas gráficas. Dice cuentas de depósito de menores de edad, y luego aquí instituciones, y son las mismas instituciones que ya mencionamos. Nombre comercial, por ejemplo, aquí la banca Mifel tiene una cuenta que se llama cuenta Visión Junior, otra, y luego la Firme tiene una cuenta que se llama cuenta Visión Junior, la banca Mifel, una que se llama cuenta juvenil menores depósitos a la vista, y el Banco del Ahorro FALSA, Ahorro Niños. El Banco del Bajío tiene cuenta Chavos y cuenta Peques. El Banco Inbursa tiene cuenta Educa y Educa. El Banco Mercantil del Norte dice suma menores, y Banco Nacional de México, cuenta básica Banamex y mi cuenta Banamex. El HBC México, cuenta flexible menores, y Scotiabank Inverlat tiene Scotia Cool y Scotian Kid. Estos son los nombres comerciales que tienen para la inversión de los niños, o para sus ahorros, para los ahorros de los niños, que nosotros como padres de familia podemos darle la oportunidad a nuestros hijos de que inicien en esta educación financiera, ¿verdad? Y que inicien ahorrando dentro de estos oportunidades que dan los bancos para que los niños tengan acceso a ahorrar dinero, y aprendan o se eduquen en relación a las finanzas, ¿verdad? Y sepan administrar el dinero que nosotros como padres le hacemos llegar, ¿no? Entonces es darse la oportunidad de que sus hijos participen activamente y aprendan sobre las finanzas, cómo manejar su dinero y los recursos, ¿verdad? Bueno, pasando un poco a la ley orgánica de los municipios del Estado de Tabasco, en el artículo 54, nos dice que la expedición y reforma de las normas a que se refiere el artículo anterior se sujetará al siguiente procedimiento. Dice: en la discusión para la aprobación de las normas a que se refiere el artículo anterior podrán participar únicamente los integrantes del Cabildo y el secretario del Ayuntamiento, este último solo con voz. Dice: para aprobar un proyecto de norma municipal se requiere el voto de la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento. La norma aprobada en los términos de la fracción anterior se pasará al presidente municipal para su promulgación, y las normas expedidas por los ayuntamientos que sean de carácter general serán obligatorias, y a partir de su publicación, salvo disposición en contrario, lo que deberá hacerse en el periódico oficial del Estado, así como en lugares públicos y visibles de la cabecera municipal, y en su caso, delegaciones, lo que certificará el secretario del ayuntamiento. Y nos dice, bueno, hasta aquí la lectura del artículo 54, ¿verdad? Pues esto nos deja en claro que como todo lo que se haga en el ayuntamiento, pues tiene que cumplir con la ley, ¿no? Tiene que ir bien normado, tiene que ir bien legalizado, y bueno, y cómo es la participación tanto del Cabildo como del secretario del ayuntamiento en estos asuntos, ¿no? Dice: la expedición o reforma a las normas a que se refiere el artículo anterior se sujetará a los procedimientos, y dice: en la discusión para la aprobación de las normas a que se refiere el artículo anterior podrán participar únicamente los integrantes del Cabildo y el secretario del ayuntamiento, este último solo con voz. Entonces, así es como se manejan las reformas a las normas o reglamentos que tiene el municipio, ¿no? Pero aquí también tenemos que dejar en claro, ayer nosotros comentábamos que cuando nos hablan, no, las leyes deben de ser leyes generales, ¿no? Y las leyes generales
deben de traer, porque bueno, la mayoría de leyes que hacen es para aplicárselas a los ciudadanos, por supuesto, ¿no? Como autoridad, pero dentro de esas leyes debe de tener bien especificado, ¿verdad?, cuál es la responsabilidad de la autoridad y si cuando comete un error, cómo debe ser sancionado también, ¿no? O cómo debe ser el comportamiento que debe tener para con los ciudadanos. Y muchas de las veces eso no se hace, cuando en una ley se debe de englobar, ¿verdad?, tanto la autoridad, o sea, se debe de generalizar, pues, tanto la autoridad que tiene que hacer como los ciudadanos con qué deben de cumplir, ¿no? Porque para acaso son limitantes que le están imponiendo a los ciudadanos a través de esos reglamentos que están haciendo, que para acaso le decía y le he repetido aquí que el de policía y buen gobierno, pues en el municipio del centro cuando menos no funciona, ¿no? Es algo que tal vez es donde se podía poner a trabajar el presidente municipal actual, Gerardo Gaudiano, ¿verdad?, porque es algo que no existe, ¿no? Y es un tema que ya se ha tocado anteriormente, pero ahí se ha quedado, se toca un tiempo, los regidores opinan, el presidente opina, y de ahí va quedando, ¿no? Y ahí sigue quedando el municipio del centro sin policía, ¿no? Y tal vez eso podría traer, o podría darle un plus al gobierno de Gerardo Gaudiano, ¿no? El hecho que se establezca bien a bien el bando de policía y buen gobierno, o de gobierno, ¿verdad?, con la propia policía del ayuntamiento del centro, ¿no?, que actualmente no la posee. Entonces, pasando a la condición política de los Estados Unidos mexicanos, en el artículo 20, nos dice que el proceso penal será acusatorio y oral, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. En el apartado A nos dice, o inciso A, de los principios generales, y en la fracción primera dice, el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. En la fracción 2 nos dice, toda audiencia se desarrollará en presencia del juez sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica. Dice, en la fracción 3, para los efectos de la sentencia solo se considerará como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir en juicio las pruebas anticipadas que por su naturaleza requieran desahogo previo. Bueno, entonces, acuérdense que cuando yo aquí le he comentado que yo he ido a denunciar, ¿verdad? He ido a denunciar y he presentado estas pruebas anticipadas que el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé. Aquí nos dice, y los requisitos para admitir en juicio las pruebas anticipadas. Cuando yo voy y denuncio ante el Ministerio Público, antes de que el Ministerio Público integre la averiguación, yo le presento las pruebas y le doy las pruebas. Por supuesto que el Ministerio Público tiene que hacer sus investigaciones, ¿sí?, para ver si lo que yo digo, mis dichos, y con las pruebas que estoy presentando, pues tengo razón, ¿no? Entonces, nosotros eso hacemos para evitar estar dando vueltas y vueltas y vueltas ante el Ministerio Público. Si nosotros cumplimos, como lo marca la ley, con las pruebas anticipadas de los hechos que estamos señalando, ¿sí? Entonces, esto es para que se den cuenta los ministerios públicos y los fiscales que nosotros estamos estudiando la ley, estamos cumpliendo, ¿verdad?, cuando denunciamos de acuerdo a la ley, ¿sí?, por aquello de la atracción de la denuncia que interpuse ante la PGR y que la trajo la Fiscalía, ¿no?, que todo eso también se tiene que ir esclareciendo, ¿no? Pero, más sin embargo, insisto, yo por eso presenté pruebas anticipadas, ¿sí? Dice que por su naturaleza requiera desahogo previo, ¿sí? Entonces, si yo voy a denunciar y llevo las pruebas, ¿verdad?, ante la PGR, ¿sí?, y si ellos como Fiscalía Estatal dicen, oye, pero ¿sabes qué? Que eso es de aquí del Estado, ¿no?, pertenece al Estado, voy a traer esa averiguación, ¿verdad?, y se atrae la averiguación al Estado, sí, bueno, pero las pruebas ya debieron de haber sido avaladas por la PGR, ¿no?, como lo hicieron en la denuncia que atrajo la FEADLE, ¿no?, que los videos que presenté fueron avalados por los peritos, ¿no? En el caso que estoy denunciando, ¿verdad?, bueno, las pruebas son las propias declaraciones de los diputados que han sido públicas, ¿no?, y que se tiene, por supuesto, aquí el conocimiento de lo que está sucediendo en el Estado, ¿no?
Entonces son pruebas contundentes, no hay ni para dónde andarle buscando mucho, pero yo lo hago pues basado en la ley, ¿no? O sea, como nos dice aquí el artículo 20, ¿qué tenemos que hacer como ciudadanos, ¿no? Y ya ve que la importancia que tiene el conocer lo que dicen nuestros artículos, nuestras leyes, ¿verdad? Porque eso nos facilita las cosas, nos agiliza. Cuando tengamos un problema parecido, pues le vamos a dar una solución rápida, ¿no? Y vamos a poder hacer otras cosas y vamos a tener que estar apegados a eso, ¿no? Ya lo hicimos, ya está ahí, ellos tienen que actuar y tienen que investigar. Lo mismo pasa con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿verdad? Aunque nos quieren quitar todo el tiempo para casarnos y hacernos la aburridora y que ya usted deje de ir, usted cumplió con denunciar. Si ellos tienen que dar una respuesta, tienen que buscar para decir, ¿sabe qué? Que esta es la respuesta que tenemos, o esto es lo que hicimos, ¿sí? Pero nosotros ya cumplimos con denunciar. Luego aquí nos dice en la fracción 4, el juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. La presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollarán de manera pública, contradictoria y oral. En la fracción 5 nos dice que la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad correspondiente a la parte acusadora, conforme a lo establecido el tipo penal, o a lo que establezca el tipo penal, las partes tendrán igualdad procesal para sustentar las acusaciones y la defensa respectivamente. Entonces, cuando se integre la averiguación y se consiga que sea consignada, ¿verdad?, es cuando inicia el juez o ante el juez todo esto de los careos y lo que se tiene que hacer, ¿no? Pero mientras tanto, para que inicie la investigación el Ministerio Público o el fiscal, bueno, pues nosotros entregamos pruebas anticipadas y ellos son los que tienen que hacer sus investigaciones, ¿no? En la fracción 6 nos dice que ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que éste presente la otra, representando en todo momento el principio de contradicción, salvo las excepciones que establezca esta Constitución. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar la lectura en la fracción 6, posteriormente continuaremos con la fracción 7 del inciso A, y digo, es amplio el artículo 20, y nos va a dejar mucho aprendizaje que nos va a beneficiar el día que pues tengamos la necesidad de iniciar una denuncia por comparecencia ante el Ministerio Público o una querella, para poder saber qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces va a ser un beneficio para nosotros aprender sobre esto, y de eso se trata, de que cada día conozcamos más sobre cómo debemos de actuar, ¿no?, ante las autoridades. Por supuesto que con todo el respeto que se merecen. Yo soy una persona que jamás me atrevería a manifestarme de forma grosera con algún Ministerio Público o algún juez, ¿no? Somos muy respetuosos. Nosotros, el comportamiento que debemos de tener como ciudadanos de un país democrático es hablar de acuerdo a cómo está escrita la Constitución. Así tenemos que hablar, de forma respetuosa. Así como está plasmado en la Constitución el texto, sí, esa es la forma en que tenemos que comportarnos, porque eso es ser un ser humano, ¿sí? El ser humano que reconoce la Constitución es el ser humano que tiene un comportamiento apropiado, ¿sí? Es un ser humano que es prudente, tolerante, humilde, ¿sí? Y que sabe escuchar, ¿verdad?, y sabe manifestar sus ideas en el momento oportuno. Por supuesto que para eso tiene uno que estudiar y tiene uno que aprender, ¿sí? Y para que de esa manera podamos ser verdaderos habitantes de un país democrático, conocedor de la democracia, del poder que radica en el pueblo. Tal vez el poder que radica en usted es la palabra, pero ¿y si no sabe de retórica? Si no sabe aplicarla, ¿cómo le va a hacer? Entonces ahí es donde surgen estos tipos de programas que nosotros estamos implementando, ¿verdad?, en la búsqueda del aprendizaje, para que usted se dé cuenta cómo tiene que actuar ante la autoridad. La autoridad tiene que ser respetada, ¿sí? Eso es indudable, ¿sí?, para que de esa manera nosotros tengamos garantizado el respeto que ellos deben de manifestar hacia nosotros. Pero si en el momento que usted llega con palabras altisonantes a un Ministerio Público, o se molesta porque de repente se le hacen tardada o cosas de ese tipo, porque sucede y ha sucedido, ¿verdad?, porque usted desconoce, ¿verdad?, usted cree que le están quitando el tiempo, ¿verdad?, y se molesta. Entonces no hay que enojarse, hay que esperar prudentemente, y por eso trate de que cuando vaya a denunciar presente pruebas por anticipadas, para que no ande usted dando vuelta y vuelta. No, vaya usted y presente las pruebas, y que el Ministerio Público investigue, que esa es su labor. Pero usted ya presentó pruebas, ya va a hacer una investigación en base a lo que usted denuncia,
a lo que usted señala, ¿sí? Entonces, así es como lo estamos haciendo nosotros, ¿no? Viendo aquí un poco más sobre el libro de Ángeles Mendieta a la Torre, de Margarita Maza de Juárez, vamos a darle lectura aquí, que dice: Margarita Maza de Juárez es, por antonomasia, la dama de la República Mexicana. Dice, aunque la aseveración podría apoyarse en el hecho de ser la primera dama cuando la República restaurada inicia en 1867 su vida institucional, después de los tormentosos días de la intervención y del Segundo Imperio, apelo, sin embargo, a una significación más profunda. Margarita es la primera mujer que figura dentro del panorama histórico y político de México como una colaboradora fiel del presidente electo y con una definida actitud propia. En una revisión retrospectiva es fácil advertir la presencia de las heroínas de la independencia, de las liberales en la Reforma y de las adelitas de la Revolución de 1910, pero en la consolidación definitiva de la República se encuentra Margarita Maza de Juárez. A mediados del siglo XIX, el pueblo mexicano apenas si comenzaba a tomar conciencia de lo que podía o debía ser una república democrática. Dice, tan grave era ello que muchos juzgaban que sería imposible que los mexicanos aprendieran a gobernarse por sí mismos, y este error de visión fue causa en gran parte de la división de los partidos políticos y del apoyo a la idea de establecer un imperio con gobernantes extranjeros. Dice, los presidentes que gobernaron desde que el establecimiento o desde que se estableció la República hasta el Segundo Imperio apenas si dejaron constancia de sus obras. Baste mencionar que desde 1824 hasta 1860 fueron alrededor de 40. Luego sus esposas tampoco tuvieron oportunidad de apoyarlos a realizar algunas empresas de significación. El caso de Margarita es diferente. El pueblo toma conciencia de lo que es una primera dama de la República y le rinde homenaje como tal, ayudándola constantemente hasta en sus huidas, cuando recibe homenaje en Washington, y con ello da apoyo político al gobierno de Juárez. Los funcionarios del vecino país reconocen su participación en la obra del presidente, y la prensa nacional también señala su importancia histórica. Y bueno, esto es lo que se dejó como huella indeleble de la actividad que realizó Margarita Maza de Juárez al lado del Benemérito de las Américas, ¿verdad?, en beneficio de nuestro país. Espero que lo que este día presentamos verdaderamente sea de su agrado. Recuerde que este programa es para aprender junto con usted, ¿verdad? Aprendamos junto con Carlos León. Gracias, muchas gracias por escucharme, y le repito, espero verdaderamente sea de su agrado. Gracias.